Cierra los ojos. Solo por un momento. Quiero que hagas algo que nadie te ha pedido hacer antes. Quiero que te olvides de todo lo que crees saber sobre Jesús. Las imágenes que has visto desde niño. Las pinturas de túnicas blancas y luz dorada. Las representaciones de una figura etérea que parece flotar levemente por encima de la realidad. Olvida todo eso. Y ahora escucha. Estás en Galilea. Hace 2000 años. El sol todavía no salió, pero el cielo ya está cambiando de negro a un azul profundo, y el frío de la noche palestina te muerde la piel. Huele a tierra húmeda. A paja. A los restos de un fuego que se apagó hace horas. A lana. A animales cerca. Y desde algún lugar dentro de una casa de piedra pequeña y oscura, se escucha el sonido de alguien moviéndose sobre una estera de junco. El sonido de un cuerpo que despierta, que abre los ojos en la oscuridad, que respira el aire frío de la madrugada y comienza, silenciosamente, a orar. Ese cuerpo es el de Jesús de Nazaret. Y hoy vamos a vivir un día entero dentro de su vida. Vamos a dormir donde él dormía. Vamos a comer lo que él comía. Vamos a sentir el calor de su trabajo, el peso de su cansancio, el sabor de su pan, la textura de sus noches. Porque si de verdad quieres entender sus palabras, primero tienes que entender su vida. Y esa vida era tan diferente de lo que te enseñaron que cuando termines este video, nunca volverás a leerlo igual. ¿Cómo olía la mañana en la casa de Jesús? ¿Qué sabor tenía su desayuno? ¿Sobre qué dormía? ¿Qué escuchaba antes de dormir? ¿Qué sentían sus manos al final del día de trabajo? Quédate hasta el final, porque cada detalle importa. Cada detalle te va a acercar más a él que cualquier sermón que hayas escuchado. Y antes de continuar, si este tipo de contenido te hace sentir más cerca de Jesús, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada de lo que viene. Y escribe en los comentarios una frase que nazca de tu corazón. Puede ser tan simple como Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario tuyo puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. No lo subestimes. Escríbelo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por el principio. Por el lugar donde Jesús cerraba los ojos cada noche. No era como te lo enseñaron. Nada de lo que imaginas cuando piensas en la cama de Jesús es correcto. No había cama. No en el sentido que nosotros entendemos. Las excavaciones arqueológicas realizadas en sitios residenciales de la Galilea del siglo I, especialmente en aldeas como Cafarnaúm, Magdala y en la propia zona de Nazaret, han revelado un patrón consistente en las casas de familias artesanas y campesinas. El suelo era la cama. O más precisamente, una estera gruesa extendida sobre el suelo de tierra apisonada o sobre una plataforma de piedra baja que corría a lo largo de una de las paredes. Esa plataforma tenía una función dual. Durante el día servía como espacio de almacenamiento, como banco donde sentarse, como superficie de trabajo. Al caer la noche, se extendían sobre ella las esteras de junco o palma trenzada, se colocaban encima mantas de lana, y ahí dormía la familia. Toda la familia. No en habitaciones separadas. Juntos. En el mismo espacio. Los cuerpos cercanos generando calor en las noches frías. Los niños apretados contra los adultos. El sonido de la respiración de todos mezclado con el de los animales que a veces compartían el espacio interior durante el invierno. ¿Puedes imaginar ese olor? Esa mezcla de lana, de cuerpos humanos, de tierra, de paja, de la lámpara de aceite que se apagaba antes de que todos quedaran dormidos. Para nosotros, acostumbrados a la privacidad, al silencio, a la oscuridad individual de nuestra habitación cerrada, ese ambiente puede sonar incómodo. Pero para Jesús, para su familia, para cada persona de Nazaret, era simplemente la noche. Era la normalidad. Era el calor de los suyos. Y había algo sagrado en eso que nosotros hemos perdido. La noche en Galilea hace 2000 años era también una noche llena de estrellas de una manera que nosotros, rodeados de luz eléctrica, simplemente no podemos imaginar. Cuando Jesús salía al patio en la oscuridad, o cuando subía al techo plano de la casa en las noches de verano, el cielo que veía era un cielo sin contaminación lumínica. La Vía Láctea era una banda de luz visible a ojo desnudo, tan brillante y clara que orientaba a los viajeros. Las estrellas no titilaban débilmente en la distancia. Brillaban con una intensidad que hacía que el cielo pareciera vivo. Y Jesús conocía ese cielo. Lo conocía de memoria, como se conoce el rostro de alguien amado. Porque no dormía toda la noche sin interrupciones. Los evangelios lo registran con una frecuencia que no es casual. Jesús se levantaba antes del amanecer, o se quedaba despierto mientras los demás dormían, y salía a orar.
Lucas capítulo 5, versículo 16, dice que se retiraba a lugares solitarios y oraba. Marcos capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esto no era una práctica esporádica, era un patrón de vida. Y ese patrón se formó en Nazaret, desde la infancia, en esas noches bajo el cielo imposiblemente estrellado de Galilea. ¿Qué decía en esas oraciones? ¿Qué palabras usaba cuando estaba solo, sin audiencia, sin discípulos que escucharan y recordaran? No podemos saberlo en su totalidad. Pero sí sabemos que oraba en arameo, su lengua materna, y que la intimidad con la que se dirigía a Dios era algo que escandalizaba a los religiosos de su tiempo. Usaba la palabra Abba. En arameo, esa es la forma familiar, íntima, cotidiana de decir padre. No la forma respetuosa y distante, la forma que usaba un niño pequeño con su papá. Papa. Es la misma palabra que usó en Getsemaní, cuando el peso de lo que se acercaba era tan grande que caía al suelo. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Esa intimidad no nació en el ministerio público. Nació en las noches de Nazaret, en el silencio de las colinas galileas, en años de conversación real con el Padre. Ahora viene el amanecer. Y el amanecer cambia todo. En Palestina, el amanecer no llega despacio. Llega con una intensidad que sorprende. El cielo pasa del negro al azul, del azul al naranja, del naranja a un blanco brillante que inunda todo de luz casi al mismo tiempo que el calor comienza a aumentar. Y con el amanecer comienzan los sonidos. El canto de los pájaros, primero, luego el balido de las cabras. El canto del gallo que no es uno sino varios, una cadena de llamadas que se propaga por toda la aldea de casa en casa. El sonido del mortero y la mano de mortero de alguna mujer que ya está moliendo el grano para el pan del día. El eco de voces que se saludan desde los techos y los patios. Nazaret despertando. Lo primero que hacía un judío devoto al abrir los ojos era pronunciar el Modeh Ani, una oración breve, dicha antes incluso de levantarse, antes de moverse, antes de cualquier otra cosa. Doy gracias ante ti, Rey vivo y eterno, que has devuelto en mí mi alma con misericordia. Grande es tu fidelidad. Era el reconocimiento de que el acto de despertar no era automático ni garantizado. Era un regalo. Cada amanecer era una renovación, una segunda oportunidad, una gracia. Y Jesús la reconocía antes de que sus pies tocaran el suelo. Luego venía el lavado ritual de las manos. No higiene solamente, aunque también era eso. Era un acto de purificación, un gesto físico que marcaba la transición entre el estado del sueño y el estado de vigilia, entre lo inconsciente y lo consciente, entre el mundo de los sueños y el mundo donde uno actúa y elige. El agua se vertía con un recipiente especial, alternando de mano en mano, mientras se pronunciaba la bendición correspondiente. Y cada gota de esa agua era valiosa, porque el agua en Galilea no venía de un grifo. Venía de la cisterna familiar, cavada en la roca bajo la casa o en el patio, llenada gota a gota durante los meses de lluvia, administrada con cuidado durante los meses secos. El cuerpo de Jesús. Este es un tema que rara vez se aborda con honestidad, pero que importa más de lo que creemos. Porque la encarnación no fue una visita turística de Dios al mundo humano. Fue una inmersión total. Y eso incluye el cuerpo. Jesús era un tecton, que es la palabra griega que usan los evangelios y que generalmente traducimos como carpintero. Pero un tecton en el siglo I en Galilea no era alguien que trabajaba en un taller limpio haciendo muebles. Era un artesano de la construcción. Trabajaba con madera, pero también con piedra. Construía y reparaba casas, fabricaba puertas y vigas, hacía yugos para los animales, arados para los campos. Era trabajo físico duro, realizado bajo el sol, con herramientas de hierro y madera, cargando materiales pesados, cortando, golpeando, tallando, ensamblando durante horas. Sus manos lo decían todo. No eran manos de las pinturas renacentistas, largas y delicadas, iluminadas por una luz suave. Eran manos de obrero, con callosidades en las palmas construidas año tras año de fricción y esfuerzo, con pequeñas cicatrices de golpes accidentales de martillo y de astillas mal sacadas, con las uñas nunca del todo limpias, siempre con algún rastro de madera o tierra, con los músculos del antebrazo marcados por el trabajo constante. Eran manos que conocían el peso real, el cansancio real, el dolor físico real. Y era un cuerpo que sudaba bajo el sol de Galilea, que conocía la sed de mediodía, que sentía el ardor de la piel expuesta demasiado tiempo al calor,
que al final del día de trabajo tenía los hombros y los brazos doloridos con ese cansancio profundo que se instala en los huesos y no en la mente. El tipo de cansancio que hace que uno se duerma antes de que la cabeza termine de tocar la estera. Ese cuerpo exacto fue el que caminó sobre el agua, el que tocó al leproso, el que lloró frente a la tumba de Lázaro, el que fue azotado y coronado de espinas. No un cuerpo abstracto ni simbólico, ese cuerpo concreto, con sus callosidades y sus cicatrices y su olor humano real. Ahora hablemos del desayuno, porque aquí también hay una ruptura enorme con lo que imaginamos. No había mesa con sillas alrededor. No había platos individuales ni cubiertos. La familia se sentaba en el suelo, sobre esteras, alrededor de un recipiente común, o se recostaba apoyada en cojines bajos, como era costumbre en algunos contextos más formales. Y lo que se comía en el desayuno era simple hasta el extremo. Pan de cebada, no de trigo fino, que era más caro y estaba menos al alcance de una familia artesana. El pan que comía Jesús era denso, oscuro, de sabor fuerte, hecho con la harina que María o alguna mujer de la familia había molido esa mañana entre dos piedras de basalto. El sonido del molino de mano era uno de los sonidos más característicos de la mañana en cualquier aldea galilea. Un sonido rítmico, constante, que empezaba antes del amanecer y acompañaba el despertar de todos. Con el pan, aceite de oliva. Galilea era una región de olivares, y el aceite era el condimento universal, el alimento básico, el combustible de las lámparas, el ungüento para el cuerpo. Se mojaba el pan en el aceite. Era simple. Era bueno. Era lo que había. A veces había aceitunas conservadas en sal. A veces un poco de queso de cabra, fuerte y salado. A veces higos secos o dátiles, si era temporada o si había reservas. Raramente algo más en el desayuno. Pero antes de comer, la bendición. No como un trámite de segundos que hacemos hoy antes de la cena de Navidad y luego olvidamos. Una bendición real, pronunciada en voz audible, que reconocía el origen de cada alimento. Para el pan, el amotzi. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Esas palabras eran dichas cada día, ante cada comida que incluyera pan. Y el pan estaba en todas las comidas. Lo que significa que Jesús pronunció esa bendición miles de veces a lo largo de su vida. La tenía grabada en la memoria, en los músculos de la boca, en el ritmo de la respiración. Cuando en la última cena tomó el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. No estaba improvisando un gesto nuevo. Estaba tomando el gesto más familiar de su vida y revelando en él algo que siempre había estado oculto. La casa misma merece una descripción detallada, porque es el espacio donde transcurría la mayor parte de la vida. Era pequeña. Las excavaciones arqueológicas en aldeas galileas del periodo herodiano han revelado casas de entre 40 y 80 metros cuadrados en total, incluyendo el patio. Las paredes eran de piedra caliza sin pulir, unidas con mortero de barro y paja. Sin repello. Sin pintura. La textura rugosa de la piedra era la textura de la pared. El suelo era tierra apisonada, a veces cubierta con una capa de cal o arcilla que se endurecía con el uso y los años. El techo era plano, construido con vigas de madera, cañas entrelazadas y una capa gruesa de barro mezclado con paja que se compactaba con un rodillo de piedra. Ese techo requería mantenimiento constante, especialmente después de las lluvias, porque se agrietaba y dejaba pasar el agua. Las ventanas eran pequeñas, más parecidas a aberturas estrechas que a ventanas reales, diseñadas para minimizar la entrada de calor en verano y de frío en invierno. Permitían apenas una rendija de luz. Por eso el interior era oscuro durante el día. La iluminación principal venía de la puerta abierta cuando hacía buen tiempo, y de lámparas de aceite de arcilla durante la noche. Esas lámparas eran objetos pequeños, del tamaño de la palma de una mano, con un pico donde se colocaba una mecha de lino empapada en aceite de oliva. Su luz era cálida, parpadeante, apenas suficiente para iluminar el rincón donde estaban colocadas. La oscuridad era una presencia real en esa casa, no amenazante, sino familiar. Cotidiana. Cuando Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, y habló de no esconder la lámpara debajo de un cajón sino ponerla en el candelero para que ilumine toda la casa, estaba usando una imagen que todos los que le escuchaban conocían de manera íntima y física. No era metáfora abstracta. Era la lámpara real de su propia casa, que ponían en el lugar más alto disponible para que su pequeña llama llegara lo más lejos posible. Ahora vamos al corazón del día. Al trabajo. Jesús comenzó a trabajar junto a José desde niño, como era la norma en todas las familias artesanas de Galilea. El oficio se heredaba del padre. No había otra forma de aprenderlo.
Y la transmisión no era solo técnica, era también espiritual. La manera en que José sostenía una herramienta, la paciencia con que leía la veta de la madera antes de hacer el primer corte, la honradez con que fijaba el precio de su trabajo, la manera de tratar a un cliente que no podía pagar de inmediato. Todo eso era parte de lo que el hijo aprendía observando al padre. El taller no era un espacio separado de la casa, era parte de ella, o más frecuentemente, era el patio delantero, visible desde la calle, donde los vecinos podían ver lo que se estaba fabricando y hacer sus encargos. No había cartel publicitario, no había contrato escrito. La reputación de un artesano en una aldea de 300 personas se construía sobre la calidad visible del trabajo y la honradez en el trato. Un tectón que hacía mal su trabajo lo sabía toda la aldea en 2 días. Y uno que lo hacía bien tenía trabajo para toda la vida. Las herramientas de Jesús incluían hachas de piedra y hierro para cortar madera, azuelas para desbastar y dar forma, sierras primitivas de hierro, cinceles, mazos de madera, cuerdas para medir y alinear. Las medidas se tomaban con el codo del propio cuerpo, la palma de la mano, los dedos. El cuerpo era también la herramienta de medición. Y la madera que trabajaban principalmente era la del olivo, abundante en Galilea, dura y resistente aunque difícil de trabajar por sus vueltas y nudos. También usaban madera de sicómoro para vigas y estructuras más grandes, y ocasionalmente cedro importado del norte para proyectos más elaborados. Los proyectos de un tectón galileo del siglo I no eran solo muebles. Eran yugos para los bueyes, que debían encajar perfectamente en el cuello del animal para no lastimarlo. Eran arados compuestos de madera y metal. Eran las vigas que sostenían el techo de cada casa nueva que se construía en la aldea. Eran las puertas y sus marcos. Eran las escaleras que llevaban al techo plano. Eran los cajones y recipientes de almacenamiento. Era trabajo variado, concreto, indispensable. Y había proyectos más grandes. Los estudiosos bíblicos han señalado durante décadas que Séforis, la ciudad más grande de Galilea y capital administrativa de la región bajo Herodes Antipas, estaba en construcción activa durante los primeros 30 años de vida de Jesús. Séforis quedaba a apenas 6 kilómetros de Nazaret, 1 hora de caminata. Es razonable pensar que José y Jesús trabajaron allí en algún momento, participando en los grandes proyectos de construcción que transformaban la ciudad. Si es así, Jesús conoció de cerca la arquitectura romana, los sistemas de canalización de agua, los mercados, la vida urbana, la mezcla de culturas. Era un hombre mucho más conocedor del mundo que lo que la imagen del carpintero rural sugiere. Y ese conocimiento del mundo real, concreto, complejo, se filtró en sus enseñanzas de maneras que los estudiosos siguen descubriendo. Cuando habló de un rey que se sienta a calcular si tiene suficientes soldados antes de ir a la guerra, estaba hablando como alguien que había visto cómo funciona el poder de cerca. Cuando habló del administrador astuto que negocia deudas, estaba describiendo un mundo económico que conocía desde adentro. Cuando habló del constructor que primero calcula el costo antes de poner la primera piedra, estaba hablando exactamente de lo que él mismo hacía cada vez que tomaba un encargo. El mediodía llegaba con un calor que paralizaba. En verano, el sol de Galilea a mediodía es brutal, seco, implacable. El trabajo pesado se detenía. Era el momento de comer algo, de buscar la sombra, de dejar que el calor pasara antes de retomar las tareas. Este patrón de pausa en el mediodía no era pereza ni costumbre caprichosa. Era la respuesta racional de cuerpos humanos que trabajaban al aire libre sin protección solar más allá del manto enrollado en la cabeza. La comida del mediodía era la comida principal del día. Y seguía siendo simple, pero más abundante que el desayuno. Pan de cebada, siempre pan. Legumbres cocidas, el alimento base de la dieta galilea, lentejas, habas, garbanzos, preparados con aceite y especias como el comino, el eneldo y la coriandro, que también aparecen mencionados en el Evangelio de Mateo cuando Jesús critica a los fariseos por diezmar hasta las hierbas del jardín mientras descuidan la justicia y la misericordia. Esas hierbas eran parte de la comida cotidiana. Las conocía porque las comía. Las verduras de temporada, cebollas, puerros, ajo, las aceitunas. Y cuando había pescado seco o salado, que llegaba desde el lago de Galilea preservado para el transporte. La carne era rara en la mesa diaria. Este es uno de los datos que más sorprende a la gente cuando lo escucha por primera vez, porque estamos acostumbrados a dietas donde la proteína animal es central. En la Galilea del siglo I, para una familia artesana, la carne era alimento de fiesta, de celebración, de días especiales. Se comía en las bodas, en las grandes festividades religiosas, cuando había un invitado importante al que honrar. En el día a día, la proteína venía del queso,
de los huevos cuando los había, de las legumbres. Y el vino. El vino estaba presente en casi todas las comidas formales, mezclado con agua en una proporción de una parte de vino por 2 o 3 partes de agua, lo que resultaba en una bebida de baja graduación alcohólica. Beber vino puro sin mezclar era considerado señal de exceso, casi bárbaro. El vino diluido era la bebida estándar de adultos en el mundo mediterráneo antiguo, incluyendo Palestina, y tenía su propia bendición antes de beberlo. Jesús conocía ese gesto desde la infancia. Lo había visto hacer a José miles de veces en la cena del Sabbat. Y cuando en la última cena tomó la copa y dijo: «Esta es mi sangre», eligió el gesto más íntimo y repetido de la vida familiar judía para revelar el misterio más grande de la historia. Hablemos ahora de algo que casi nadie menciona cuando habla de la vida de Jesús: la ropa. No la túnica blanca resplandeciente que aparece en prácticamente toda representación artística. La ropa real. La ropa que usaba un artesano galileo de familia humilde en el siglo I. Era de lana en su mayor parte, para la ropa de abrigo y exterior. Lana teñida con colorantes naturales que producían tonos de marrón, azul grisáceo, terracota, beige. La túnica básica, la luk, era una prenda larga hasta las rodillas o los tobillos, con mangas, hecha de lana o de lino para el verano. Encima, el manto exterior, el tallit, que servía también como cobija en las noches frías y que, en su versión de oración, tenía flecos rituales en las esquinas, los tzitzit, que recordaban los mandamientos de Dios. Las sandalias eran de cuero simple, atadas con correas. No había calcetines. Los pies de Jesús estaban directamente en contacto con el cuero y con el polvo de los caminos. El polvo de los caminos de Galilea en verano era un elemento omnipresente de la vida. Se metía en todo. En los pliegues de la ropa, en el pelo, en las fosas nasales, entre los dedos de los pies. Lavarse los pies al llegar a casa o al entrar a la de alguien era el primer gesto de hospitalidad y de higiene básica. Era tan fundamental que cuando Jesús decidió lavar los pies de sus discípulos en la última cena, el impacto fue devastador. Ese era el trabajo de los esclavos de más bajo rango, no el de un maestro, no el de alguien a quien llamaban Señor. Pedro no podía soportarlo, y esa era exactamente la intención. La tarde en Nazaret traía una luz diferente. Esa luz dorada y suave de las horas previas al atardecer que los fotógrafos modernos llaman hora dorada y que en Galilea tiene una calidad particular, porque la piedra caliza de las casas y los caminos la refleja con un brillo cálido que hace que todo parezca pintado. El calor cede. El viento del mar, que sube desde el Mediterráneo atravesando las colinas, llega con algo de frescura. Los niños salen a jugar por los callejones estrechos. Las mujeres continúan su trabajo afuera, en los patios, aprovechando la última hora de luz natural. Los hombres regresan del campo o del taller. Y la tarde era también el tiempo de la comunidad. Nazaret, con sus 200 a 500 habitantes, era una comunidad donde todo el mundo se conocía de nombre, de cara, de historia familiar. No había anonimato posible. La vida privada tal como la entendemos hoy no existía. Lo que hacías, lo que comprabas, con quién hablabas, a qué hora volvías a casa, todo era visible y sabido por todos. Eso podía ser sofocante, pero también significaba que nadie estaba solo en sus crisis. Que cuando una familia perdía al padre, toda la aldea se volcaba a sostenerla. Que el nacimiento de un niño era celebrado por todos. Que el duelo de uno era el duelo de todos. Jesús creció en esa textura densa de relaciones. Conocía de nombre a cada familia de Nazaret. Sabía quién tenía deudas con quién. Sabía cuál era la viuda que pasaba más dificultades. Sabía qué niño era enfermizo. Sabía qué hombre bebía demasiado. Sabía qué joven quería escapar de la aldea y ver mundo. Esa familiaridad profunda con la condición humana real, concreta, no abstracta, fue el suelo donde crecieron sus parábolas. No las inventó, las observó. La mujer que pierde la moneda y barre toda la casa hasta encontrarla. El padre que ve a su hijo regresar desde lejos y corre a su encuentro. El hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. El sembrador que sale a sembrar y parte de la semilla cae en tierra mala. Estas no eran historias pensadas en un escritorio. Eran escenas que Jesús había visto suceder, en Nazaret, en los campos alrededor de la aldea, en las casas de sus vecinos. El Sabbat merece su propio espacio en este recorrido, porque era el eje sobre el que giraba toda la semana. El Sabbat comenzaba al atardecer del viernes, en el momento exacto en que salían 3 estrellas en el cielo, y terminaba al atardecer del sábado. En ese intervalo de aproximadamente 24 horas, la vida cambiaba completamente de textura. No era simplemente un día libre. Era un día sagrado,
ordenado directamente por el cuarto mandamiento, central a la identidad judía de una manera que para nosotros es difícil de comprender completamente. La preparación comenzaba el jueves y se intensificaba el viernes. María, o las mujeres de la familia extendida, cocinaban con anticipación todo lo que se comería durante el Sabbat, porque encender fuego nuevo durante ese día estaba prohibido. Se horneaba pan especial. Se preparaban los guisos de legumbres que se mantendrían calientes. Se limpiaba la casa. Se ponía la mejor ropa disponible. Porque el Sabbat no era un día de privación ni de tristeza. Era un día de alegría deliberada, de celebración del regalo de la vida y de la liberación de la esclavitud que Dios había dado a su pueblo. Al atardecer del viernes, la madre de familia encendía las velas o las lámparas de Sabbat, haciendo un gesto circular con las manos sobre la llama y cubriendo sus ojos mientras pronunciaba la bendición. Era un gesto que Jesús vio hacer a María toda su vida. Y luego el padre de familia, José, pronunciaba el kidú sobre el vino, santificando el día, recordando la creación y el descanso de Dios, recordando el éxodo y la libertad. Y la familia se sentaba a comer junta, con más calma, con más presencia, con más conciencia de lo que estaban compartiendo. El sábado por la mañana, toda la aldea caminaba a la sinagoga. Y aquí hay algo importante que entender. En la época de Jesús, la sinagoga no era solo un lugar de culto. Era el centro de la vida comunitaria, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, donde se resolvían los conflictos, donde se enseñaba a los niños, donde los viajeros podían encontrar alojamiento y los pobres podían recibir ayuda. Era la institución central de la aldea judía. En la sinagoga se leía la Toure, los 5 libros de Moisés, siguiendo un ciclo de lecturas que completaba el Pentateuco en 3 años. Y luego se leía de los profetas. Y cualquier hombre adulto podía ser invitado a leer y a comentar el texto. Cuando Lucas, en el capítulo 4 de su Evangelio, describe a Jesús de regreso en Nazaret, de pie en la sinagoga, leyendo del rollo de Isaías el pasaje sobre el Espíritu del Señor que lo ungió para dar buenas noticias a los pobres, ese no era un evento inusual en su forma. Lo inusual fue lo que dijo después: hoy se cumple esta escritura en sus oídos. La forma era familiar. El contenido era devastador. Jesús aprendió a leer en la sinagoga, como todos los niños judíos varones de su época. La educación comenzaba alrededor de los 5 o 6 años con la memorización de la Toure. No una lectura superficial. Memorización real, de grandes bloques de texto. Los rabinos de la época afirmaban que un niño diligente debería memorizar los 5 libros de Moisés en su totalidad antes de cumplir 10 años. Si eso suena imposible, hay que recordar que en una cultura donde la escritura era costosa y los rollos accesibles solo para los privilegiados, la memoria era la biblioteca personal de cada individuo. La cultivaban con una disciplina que nosotros, con toda la tecnología de almacenamiento de información disponible, simplemente no necesitamos desarrollar y por lo tanto no desarrollamos. Cuando Jesús citaba la escritura en sus debates con los fariseos y los escribas, no estaba buscando en un texto, lo llevaba dentro. Cada imagen, cada promesa, cada advertencia, cada historia de los profetas, todo estaba grabado en él desde la infancia. Por eso podía hacer lo que hacía en esas conversaciones: tomar un texto que su interlocutor conocía bien, llevarlo un paso más allá, mostrar su significado más profundo, conectarlo con otros textos que iluminaban su sentido, sorprender a expertos en la ley con una lectura que era a la vez completamente fiel al texto y completamente nueva. Eso no es improvisación. Es el resultado de décadas de estudio, meditación y reflexión sobre cada palabra de las Escrituras. La educación de Jesús también incluía los salmos. Los 150 salmos eran cantados, no solo leídos. Tenían melodías específicas para las distintas ocasiones litúrgicas. Los salmos del Ayel, los de alabanza, se cantaban en las grandes festividades. Los salmos de ascenso, del 120 al 134, se entonaban durante las peregrinaciones a Jerusalén. Jesús los cantó. Su voz, con el acento marcado del norte galileo que lo identificaba inmediatamente como provinciano ante los oídos de los capitalinos de Jerusalén, entonó esos salmos en los caminos de peregrinación, rodeado de su familia y de los vecinos de Nazaret, caminando hacia la ciudad santa. Y ahora llegamos a algo que transforma completamente la comprensión de sus parábolas: la economía real de Galilea. La Galilea del siglo I no era un idilio pastoral. Era una región bajo una presión fiscal enorme. Los impuestos se multiplicaban en capas: el impuesto al templo de Jerusalén, el diezmo para los sacerdotes, el impuesto a Herodes Antipas el tetrarca, los impuestos romanos indirectos sobre los productos agrícolas y comerciales. Para una familia campesina o artesana, la carga total podía llegar al 40 o 50% de sus ingresos.
En un sistema donde los márgenes eran estrechos, eso significaba deuda crónica, dependencia, vulnerabilidad constante. Los recaudadores de impuestos, los telonaí en griego, eran la cara visible de esa presión. No eran funcionarios estatales con salario fijo. Eran contratistas privados que pagaban al gobierno romano o a Herodes por el derecho a recaudar los impuestos de una región o un puesto de control, y luego cobraban todo lo que podían, quedándose con el excedente. El sistema incentivaba el abuso y la extorsión. Por eso eran odiados. Por eso eran considerados traidores y pecadores públicos, equiparados socialmente con los proscritos y los paganos. Y Jesús los llamó a su mesa. Mateo, uno de sus 12, era telonaí en Cafarnaúm. Y en el banquete que Mateo organizó para Jesús en su casa, había muchos publicanos y pecadores sentados a la mesa, dice el Evangelio. Los fariseos, que lo observaban desde afuera, no podían creerlo. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y Jesús respondió, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Esa respuesta no era abstracta. Venía de un hombre que había crecido viendo el daño real que esos recaudadores hacían a familias reales en aldeas reales. Que conocía desde adentro la ira y el desprecio que generaban. Y que eligió, exactamente por eso, sentarse con ellos. Porque el amor de Dios no funciona como el sistema de méritos de este mundo. El agua. Hay que hablar del agua. Porque el agua en Palestina hace 2000 años no era un recurso invisible y automático. Era un bien que se administraba, se almacenaba, se transportaba y se cuidaba con una atención que nosotros solo entendemos de manera abstracta. En Nazaret, el agua venía de fuentes naturales y de cisternas. Las cisternas eran depósitos excavados en la roca viva bajo las casas o en los patios, impermeabilizados con una capa de yeso especial llamado opus igninum, llenados durante los meses de lluvia de octubre a abril con el agua que corría por los techos y los patios. Esa agua almacenada tenía que durar hasta las siguientes lluvias. Se calculaba con cuidado. Se usaba con conciencia. No había desperdicio posible. Ir a buscar agua a la fuente pública o al pozo era trabajo de mujeres y de niños, principalmente. Un cántaro de arcilla lleno de agua pesaba entre 10 y 15 kilogramos. Se llevaba sobre la cabeza o apoyado en la cadera. Las mujeres hacían ese viaje varias veces al día. La fuente o el pozo era también el punto de encuentro social por excelencia, el lugar donde se intercambiaban las noticias, donde se formaban y se rompían las relaciones, donde el pulso de la aldea se podía tomar con precisión. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar, a mediodía, no era la hora habitual en que las mujeres iban al pozo. Las mujeres iban de mañana, en grupo, aprovechando la frescura. Esa mujer estaba sola, al mediodía, bajo el sol más fuerte del día. El texto de Juan capítulo 4 no dice por qué, pero cualquier persona de esa cultura entendía inmediatamente. Iba sola porque no podía ir con las demás. Por su historia con los hombres, por los 5 maridos, por la situación presente que ella misma describe con vergüenza. Estaba socialmente excluida hasta del gesto más cotidiano. Y Jesús le pidió agua. Le habló. Le reveló quién era, antes que a nadie más. El agua que Jesús le ofrecía en esa conversación tenía un peso específico para alguien cuya vida entera giraba en torno a la necesidad de ese líquido precioso. El que beba del agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota para la vida eterna. Esas palabras, para ella y para todos los que vivían con la sed cotidiana de Galilea y Samaria, no eran poesía. Eran la promesa más concreta y radical que podía escucharse. Cuando la tarde se convierte en noche y la noche se hace profunda, la casa de Nazaret vuelve a cerrarse sobre la familia. El fuego que se mantenía en el hogar, una depresión en el suelo en el centro de la habitación principal o cerca de una pared, servía para cocinar, para calentar y para iluminar. La madera para ese fuego también era un recurso administrado con cuidado. No abundaba en Galilea, que era una región más agrícola que forestal. Se usaban también ramas secas de olivo después de la poda, tallos de plantas, estiércol seco de los animales comprimido en bloques que ardían con lentitud y calor sostenido. El humo del fuego llenaba el interior de la casa si no había suficiente ventilación, y la ventilación en esas casas pequeñas y de ventanas estrechas no era su punto fuerte. Las paredes de muchas casas excavadas arqueológicamente muestran una capa negra de hollín acumulado durante generaciones. Esa negrura es la evidencia silenciosa de miles de noches junto al fuego, de miles de comidas cocinadas, de miles de conversaciones sostenidas mientras las llamas bajaban y las brasas se enrojecían. Jesús se sentó junto a ese fuego innumerables veces, mirando las llamas.
escuchando a José hablar de algo que había pasado en el trabajo, escuchando a María cantando en voz baja algún salmo mientras hacía alguna tarea con las manos, mirando a sus hermanos y hermanas caer dormidos uno por uno. El único incidente de su infancia que los evangelios registran fuera del nacimiento es el episodio del templo a los 12 años, en Lucas capítulo 2. La familia sube a Jerusalén para la Pascua, como hacía cada año. Al regresar, Jesús no está en la caravana. María y José lo buscan durante 3 días con una angustia que cualquier padre o madre puede sentir en el estómago. Y lo encuentran en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que le escuchaban quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando María, con el corazón todavía acelerado de 3 días de búsqueda, le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», Jesús responde con algo que la deja sin palabras: «¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre?». Esas son las primeras palabras registradas de Jesús en los evangelios. Y son una pregunta que revela conciencia de sí mismo, de su origen, de su misión. Tenía 12 años. Y después de eso, dice el Evangelio de Lucas, bajó con ellos y volvió a Nazaret, y les era sumiso. 18 años más de vida ordinaria. 18 años de aserrín y yugos y arados y comidas al mediodía y sábats y peregrinaciones a Jerusalén y nada extraordinario visible para nadie. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en esos 18 años de silencio? Estaba siendo humano. Completamente, totalmente, sin atajos, humano. Aprendiendo lo que se aprende solo viviendo. Conociendo el cansancio y la frustración y la pérdida, José probablemente murió antes del ministerio público de Jesús, porque desaparece de los relatos y la responsabilidad de ser el hijo mayor en una familia sin padre. Conociendo el tiempo, la paciencia del tiempo, la manera en que las cosas maduras cuando les toca, y no antes. La higuera no da fruto en invierno por mucho que uno lo desee. Cuando por fin llegó el momento, cuando Juan el Bautista predicaba en el Jordán y Jesús caminó hacia él en las aguas y fue bautizado y el cielo se abrió y la voz del Padre habló, ese momento no fue el inicio de algo nuevo. Fue la revelación pública de algo que había estado creciendo durante 30 años en la oscuridad, en silencio, en una casa pequeña de piedra en una aldea que nadie recordaba. Y aquí es donde todo lo que hemos recorrido hoy encuentra su punto de convergencia. La vida ordinaria de Jesús no fue el preludio de su misión. Fue parte de su misión. Fue la escuela donde aprendió todo lo que necesitaba aprender sobre la condición humana, no desde arriba sino desde adentro. Desde el cansancio del cuerpo que trabaja. Desde el sabor del pan simple. Desde el peso del agua en el cántaro. Desde el frío de la madrugada y la oscuridad del interior sin ventanas. Desde la muerte de alguien amado. Desde la injusticia del sistema de impuestos. Desde la alegría de una boda en la aldea y la tristeza de un funeral. Desde el sabbat que devuelve el sentido cuando la semana lo ha borrado. Todo eso está en sus palabras. No como datos de contexto cultural que los eruditos añaden en notas al pie, sino como el hueso y la médula de cada parábola, de cada pregunta, de cada gesto de sanación, de cada confrontación con los poderosos, de cada ternura con los marginados. Cuando dijo: «Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les daré descanso», lo dijo un cuerpo que conocía la fatiga real. Cuando dijo: «El obrero merece su salario», lo dijo alguien que había negociado el precio de su trabajo con clientes que a veces no querían pagar lo justo. Cuando dijo: «Miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y sin embargo les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos», lo dijo alguien que había caminado por los campos de Galilea en primavera y había visto esas flores reales, con sus colores reales, bajo el sol real de aquella tierra. La encarnación es esto. Es exactamente esto. No es una concesión temporal de Dios al mundo humano, una visita con fecha de vencimiento. Es la afirmación más radical y transformadora de la historia, que lo sagrado no está separado del ordinario, que lo eterno no está separado del tiempo, que el amor de Dios no opera desde una distancia segura sino desde adentro, desde el lugar donde duele y huele y pesa y cansa y a veces no tiene respuesta. 21 siglos después, el mundo que Jesús recorrió con sus sandalias de cuero sigue existiendo, transformado pero reconocible, en cada lugar donde hay una persona que trabaja honestamente con las manos y siente que su trabajo no importa. En cada hogar donde el pan es simple pero la mesa es sagrada porque los que se sientan a ella se aman. En cada madrugada donde alguien se despierta en la oscuridad y, antes de que sus pies toquen el suelo, susurra algo que se parece a una oración. 2000 años de teología, de arte, de música, de controversia, de guerras religiosas y de santos y de mártires y de catedrales y de silencios contemplativos, todo eso fluyó de una sola fuente, un hombre de Nazaret que dormía sobre una estera de junco,
que comía pan de cebada mojado en aceite, que trabajaba la madera bajo el sol de Galilea, que oraba de noche mirando las estrellas, que conocía por nombre a cada persona de su aldea, que lloró frente a una tumba y sintió hambre en el desierto y sed junto a un pozo. Ese hombre te conoce, no de manera abstracta ni general ni teológica. Te conoce porque vivió lo que tú vives, porque sintió lo que tú sientes, porque la vida que llevas, con todo su peso y su polvo y su ordinariedad, es exactamente el tipo de vida que él eligió. Y esa elección dice algo sobre ti que ninguna otra cosa en el universo dice de la misma manera. Dice que eres suficiente, que tu vida, tal como es digna de ser vivida por Dios. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas algo importante. No fue casualidad que te quedaste. En un mundo donde la atención se fragmenta cada 3 segundos, tú elegiste quedarte. Elegiste escuchar. Elegiste invertir este tiempo en acercarte a este hombre de Nazaret cuyas palabras han sobrevivido a todos los imperios y a todas las ideologías y a todas las profecías de su desaparición. Ese gesto importa. Deja tu like ahora mismo, no como un trámite sino como una señal de que este contenido te llegó de verdad. Suscríbete para que cada vez que publiquemos algo nuevo, puedas ser de los primeros en recibirlo. Aquí estamos construyendo un espacio de profundidad real, sin superficialidades, donde cada video te deja más cerca de lo que importa. Y escribe en los comentarios. Ahora, la primera frase que sientas. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que esté en tu corazón en este momento exacto, porque ese comentario tuyo puede ser la luz que alguien más necesita hoy. No lo guardes. Compartelo. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas allá abajo. Después de todo lo que recorrimos hoy, de haber caminado por las calles de Nazaret, de haber entrado en esa casa de piedra, de haber sentido el olor del pan y el peso del trabajo y el silencio de las noches galileas, ¿qué detalle de la vida cotidiana de Jesús te llegó más profundo? ¿Qué fue lo que cambió algo en la manera en que lo ves? Cuéntanos. Estamos leyendo cada comentario. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.